¿Qué tal, amigo? Buenos días. Bueno, te voy a dejar un video donde vamos a hablar un poco sobre las combinaciones del tarot. En este caso yo uso, porque me favorece mucho, es el Tarot Rider. De todas maneras, cuando nosotros, o sea, a ver, tenemos un consultante, esa persona tiene una inquietud y desea saber algo sobre un pasado, presente y futuro, desde ya lo primero es saber esquemas de tiradas, ya la tenemos que tener fabricado, qué tipo de tirada vamos a hacer. Si es una pregunta simple, una tirada simple, si es una tirada general, etc. Pero además de ello, y obviamente lo más importante, es saber fluir, saber interpretar las cartas del tarot. No es lo mismo saber la interpretación de una sola carta que cuando ya tenés las combinaciones. Ahí la situación se complica, por eso es que más o menos vamos a hablar un poco sobre el tema. Por ejemplo, la carta del sacerdote, según como salga, nos va a indicar infidelidad. La carta de la sacerdotisa, como la carta de la emperatriz, nos va a hablar de embarazo. También la carta de la luna. La sacerdotisa más la estrella más la torre nos va a hablar de muerte. La carta del mago junto a la torre, el diablo o la carta de la muerte nos va a hablar de un trabajo de magia negra. La carta del diablo, el loco y la luna juntos nos va a hablar también de trabajos de magia negra, de hechizos maléficos. La carta del carro invertida junto a la carta de la muerte nos va a hablar de una impotencia sexual. La carta de la justicia junto al carro y la torre nos va a hablar de peligro de enfermedad cancerosas. La carta de la fuerza junto a la torre invertida nos va a hablar de desórdenes sociales, peligros de incendio, accidentes, etc. La carta de la fuerza junto al carro invertido nos va a hablar de accidentes u operaciones quirúrgicas. La carta del diablo junto a la carta de la torre de ideas suicidas. La carta del sol invertido junto a los enamorados nos va a hablar de amor propio y orgullo que pueden llegar a destruir un amor. Otro ejemplo, la carta del carro junto a la carta de la templanza, viajes muy afortunados. La carta de la templanza invertida junto al carro nos va a hablar al revés del retraso de un viaje. La carta del carro junto al ermitaño nos va a hablar de una búsqueda espiritual. La carta de la justicia junto a la carta de la torre nos va a hablar de desequilibrio mental. La carta de la justicia con la torre y el colgado nos va a hablar de una prisión física, afectiva o moral. Terminan cana. La carta del ermitaño junto al diablo nos va a hablar de un rechazo irracional de lo material. La rueda de la fortuna junto a la luna nos va a hablar de grandes y favorables cambios. La carta de la luna junto a la rueda de la fortuna nos va a hablar de la realización de un viaje soñado. Esto, por ejemplo, bueno, la carta del loco junto a la carta de la muerte nos va a hablar de ideas suicidas. La carta del colgado junto a la carta de la torre nos va a hablar de un grave peligro de enfermedad. La carta del colgado junto al diablo, un amor que se transforma en amistad. La carta del colgado junto a la fuerza, un autodominio y altas aspiraciones. La carta del colgado junto al sol nos va a hablar de una suerte inesperada y una amistad profunda. La carta de la templanza invertida junto a la carta de la torre nos va a hablar de salud en peligro, peligro de la salud. La carta de la templanza junto a la carta de la sacerdotisa, una salud que se recobra. También nos hablará de éxito en empresas arriesgadas. La carta de la torre junto al diablo nos va a hablar de dificultades materiales, traumas sexuales, etc. La carta de la torre invertida y el diablo nos va a hablar de pruebas de carácter muy fuerte. La carta de la torre junto al colgado nos va a hablar de ruina, de desastre. La estrella junto a la luna y la sacerdotisa de evidencia. La estrella junto al juicio, popularidad. La carta del juicio junto al sol, fama y riqueza, amistades importantes, etc. La carta del juicio junto al mundo nos va a hablar de una búsqueda de sí mismo. Bueno, estimados, esto fue, digamos, tan solo fueron algunos ejemplos. Después están las combinaciones con los arcanos menores, es decir, es mucho más amplio el tema.
Este video fue simplemente a título informativo. Debemos tener en cuenta que a la hora de realizar una tira de tarot con los arcanos mayores y menores, debemos tener un amplio conocimiento y saber fluir en una lectura para poder dar respuestas correctas a esa persona que está confiando en nosotros. Esto fue todo, muchas gracias.